La condena del G20 a los paraísos fiscales puso en descubierto su proliferación y su rol en la crisis económica internacional. Nacidos hace no más de 40 años como territorios o estados de escasa o nula tributación, los paraísos fiscales eran utilizados por dueños de grandes fortunas para poner a salvo su patrimonio sin tener que dar demasiadas explicaciones ni pagar por ellas grandes impuestos. A través de cuentas numeradas sin nombre de su titular, el objetivo principal era hacer invisible a los ojos de las autoridades esos cuantiosos fondos. Los actuales paraísos son los herederos de territorios que en el siglo XVI ya eran territorios de refugio y protección para los piratas y bucaneros. En estas islitas depositaban sus tesoros, tenían asegurada su protección, usualmente tenían algún fuerte, estas islitas, y algún servicio de guardia militar, de seguridad militar, que le permitía a los piratas y bucaneros confiar en el depósito. En castellano se impuso el término paraíso fiscal, que en inglés es tax haven, H-E-A, haven, o sea, paraíso tributario, sería literalmente. Pero esta es una mala traducción, una intencionada traducción desde el inglés, donde se lo llamó desde siempre y se lo sigue llamando tax haven, H-A, no H-E-A. Y tax haven significa guarida fiscal. Hoy, los más de 11 billones de dólares que se estima se canalizan a través de estos centros financieros irregulares están controlados principalmente por las mayores empresas multinacionales de los países industrializados. En primer lugar son las multinacionales, en segundo lugar los ricos globales, y atrás el tipo de operaciones que usualmente la gente cree que son las principales, las dominantes, el narcolavado, las operaciones de tráfico de armas, la corrupción política en todo el mundo. Desde que los flujos financieros se globalizaron, desde fines de los 70, principios de los 80, el uso dominante ha sido el uso por parte del capital financiero, las multinacionales y los ricos globales, que tienen radicada una porción importantísima de su riqueza en los paraísos. Se calcula que a nivel global la cúpula más rica del mundo, son unos 8,5 millones de personas, tiene un tercio de su riqueza como mínimo radicado en paraísos fiscales. Organizados como centros de servicios financieros para no residentes, esta banca offshore fue creciendo al amparo de gobiernos fuertes y con apoyo de los principales bancos internacionales, que los utilizan para derivar operaciones que, por normas regulatorias, no podrían efectuar en filiales de países soberanos. Este sistema bancario en las sombras adquirió notable vuelo en la última década con la paulatina desvinculación entre el rol de la actividad financiera y el circuito productivo. Cuando el objetivo de financiar la producción fue reemplazado por la especulación pura, la banca privada internacional comenzó a hacer un uso creciente de los paraísos fiscales para viabilizar operaciones de compraventa de activos financieros a gran escala sin dejar registro de titularidad ni pagar impuestos. Estos espacios económicos de débil fiscalidad y secreto garantizado se multiplicaron con el atractivo de la ganancia fácil. Los 25 paraísos que existían en la década de los 70 pasaron a ser 72 en los últimos años. Y no hay nada ni nadie que obstaculice su proliferación. La declaración del Grupo de los 20 del 2 de abril en Londres, proclamando el fin de la era del secreto bancario y la advertencia de que se tomarán medidas contra los paraísos fiscales, no resultaron la primera manifestación en tal sentido. Casi 9 años antes, el 21 de julio de 2000, en Okinawa, Japón, los ministros de finanzas del Grupo de los 7 se comprometían a la eliminación del secreto bancario y a combatir eficazmente el blanqueo de capitales. Poco se ha hecho en esa dirección, y mucho en sentido contrario. Son las empresas multinacionales de los países centrales, el denominado Grupo de los 7, los responsables del mayor drenaje de divisas hacia los paraísos fiscales.
Prácticamente no hay empresa de primera línea internacional del área petrolera, automotriz, telecomunicaciones, financiera y de seguros, construcción e inmobiliaria, turismo y de las más diversas ramas manufactureras que no tenga filial en las Islas Caimán, Islas Vírgenes, Barbados o cualquier otro centro financiero generalmente cercano a los puntos neurálgicos de la economía mundial. América Latina es una de las regiones más perjudicadas por este drenaje. Los países en desarrollo ven escabullirse de sus fronteras anualmente unos 500.000 millones de dólares, fundamentalmente transferidos por empresas multinacionales, ya sea en forma legal o no declarada. Y son los tentáculos de los principales bancos internacionales, operando en los paraísos fiscales, los encargados de derivar esos fondos a operaciones especulativas en los centros financieros mundiales. En este mundo que gira al revés, los países pobres financian a los ricos. Los banqueros de los ricos juegan esos fondos en el casino mundial y cuando pierden reciben fuertes subsidios de los gobiernos centrales. Es por lo menos curioso que, pese a la condena del G20, a los paraísos fiscales, ninguno de los planes de ayuda financiera lanzados por Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea haya puesto como condición que las entidades financieras beneficiarias deban repatriar los capitales y cesar las actividades que desarrollan en esos paraísos fiscales. En la actual etapa del capitalismo, en la que sus actores principales han demostrado su vocación por un orden económico sin ningún tipo de controles ni regulaciones, sin límites ni cuestionamientos morales a sus fines, los paraísos fiscales quizás sean simplemente su expresión más genuina. Mencionábamos la semana pasada cuando hablábamos de Uruguay y decíamos que había durado 24 horas en la lista de la OCDE de los paraísos fiscales, que a esta altura del partido no queda nadie en esa lista. No. Habían acusado a todos y ahora todos cumplen con las leyes. ¿Cómo es? O por lo menos prometen cumplir, ¿no? Sí. Que es la lista gris, la famosa lista gris. Lo que prometen pero que todavía no cumplen, digamos. Pero de la lista negra salieron todos. Es esta especie de ficción, de castigo moral que aplica la OCDE y del cual el G20 lo tomó como referencia cuando emitió su comunicado final, pero que después, bueno, rápidamente, algunas conveniencias habrá para que esos países no figuren en la famosa lista negra, entre ellos Uruguay. Pero el fenómeno de los paraísos fiscales, como de alguna forma tratábamos de reflejar en el informe, el tema es que no son deformaciones del sistema capitalista, sino que en realidad terminaron siendo una de las digamos, eslabones funcionales a todo este sistema financiero. Sobre todo en estos últimos años, estas últimas décadas, donde se desarrolló mucho la especulación financiera, los movimientos de dinero globales y con mucha velocidad. Tanto es así que, como informábamos recién, muchos de los grandes bancos, si no todos los grandes bancos de nivel internacional y muchas de las empresas multinacionales de primera línea tienen alguna sede en paraísos fiscales, porque a través de ellos hacen algunas de estas operaciones. Y de hecho los paraísos han nacido con ese sentido, ser un lugar de servicios financieros para no residentes. Tal es así que hay algunos datos que realmente a mí me llamaron mucho la atención, por eso los traje. Por ejemplo, tenemos en la isla Caimán, que es uno de los lugares paradigmáticos. De los emblemas, sí, claro. de los emblemas. 30.000 habitantes y tiene 30.000 compañías inscriptas. Qué buena proporción. ¿Qué te parece? Y además ya es a esta altura el quinto centro financiero mundial, con 544 bancos y 70 fondos financieros instalados o radicados formalmente en las Islas Caimán. A pura producción. Nauru, una islita del Pacífico. Sí, efectivamente. 400 bancos tiene, ¿saben qué superficie? 21 kilómetros cuadrados. Prácticamente no hay banco que tenga como vecino otro banco. El Principado de Liechtenstein, ¿cómo se pronuncia? Liechtenstein. Bueno, ese tiene 40.000 empresas contra 30.000 habitantes. Ahí, digamos, hay algunos que tienen más de uno, si fueran ellos, pero obviamente no son los mismos habitantes. Y las Islas Vírgenes también. Esto sí es una ex colonia británica. 60.000 sociedades inscritas. Ahora, así hay un montón. Y hay un dato muy curioso, discúlpame, que es el tema de Gibraltar. Gibraltar es
británico, territorio británico en España. Exactamente. Sin embargo, España tiene intereses y reclama. Claro. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno de Aznar, por ejemplo, en el año 2002? Le instaló 100.000 teléfonos pero con línea, con número español. Claro. ¿Saben cuántos habitantes tiene Gibraltar? 28.000. 100.000 teléfonos. 100.000 teléfonos para 28.000. Y como leí en un comentario, seguramente no es para comunicarse entre No. sí, adivinar dónde estoy llamando, ese tipo de cosas, sino que esto significa que los propios estados en realidad le están dando la base material a la existencia de estos Pero, centros por ejemplo, financieros. cuando se cuenta el PBI de un país, Sí, a ver. estos números, ¿cómo funcionan? Es decir, ¿aparecen como países riquísimos? Claro, seguramente. Todo en base a Países especulación, riquísimos digamos, sin producción propia. Lo que sin pasa es que no industria se sabe cuánto hay. En la mayoría de esas cuentas no se sabe Por cuánto eso dinero pregunto, hay. por eso pregunto. ¿Cuánto hay? Se sabe, lo que no se sabe de quiénes son. ¿De quién es? Claro. ¿Se sabe cuánto hay Sí, se en sabe los cuánto paraísos hay, pero fiscales? por lo menos globalmente se suele conocer, estas cifras se dan, pero no de quiénes son. O sea, esto es diferente de las cuentas secretas que habíamos mencionado, que el editorial del New York Times señalaba que se perdía de recaudar cerca de 100.000 millones de dólares por las cuentas secretas de los norteamericanos en Suiza, por ejemplo. Sí, en realidad son cuentas secretas para el fisco norteamericano, digamos, porque el estadounidense no registra, no declara esa cuenta. Ahora, para el lugar donde Sabe está radicado, perfectamente cuánto sabe que hay. tiene una cuenta, tiene un número de la cuenta y en algún registro estará el titular, pero que entrará, o por ahí entrará directamente una clave, pero no es nominada esa cuenta, pero en el paraíso sí está registrada. Está registrada con un número. En ¿no? términos de especulaciones, esta semana además hubo una cosita muy simpática que hay que ver qué cola trae, que tiene que ver con el asesor de Barack Obama, Larry Summers, que se supo esta semana que recibió 8 millones de dólares, unos vueltitos que le dieron algunas de las empresas justamente más cuestionadas por haber organizado la debacle financiera y el desastre financiero, Lehman Brothers y compañía, ¿no? Sí, una renta importante, ¿no? Lo decía el entrevistado que hemos tomado para ayudarnos a elaborar este informe, Jorge Gallero, que además es un especialista, un economista argentino que trabajó mucho en el tema de paraísos fiscales y todos estos circuitos financieros paralelos, que quienes más utilizan estos paraísos fiscales no son, como habitualmente se cree, los dineros negros del narcotráfico o de la corrupción de pequeños países africanos, sino que son las grandes empresas, las multinacionales y los grandes bancos, que en realidad derivan hacia ahí todas las operaciones que no pueden declarar seguramente en sus casas matrices o en el lugar donde tienen radicadas sus filiales que hacen algún tipo de actividad legal.